El proceso de apelación es lo que vamos a estar nosotros viendo en esta clase. Lo que vamos a aprender en esta sesión en particular es con respecto a la autoridad paternal y la armonía y el balance que debe existir entre Colosenses 3:20 y Colosenses 3:21. Eso es lo que vamos a estar nosotros tratando ya de poner la corona de todo lo que es la conclusión de criando hijos maravillosos. Es en cómo nosotros manejar la autoridad en armonía con Colosenses 3:20, que dice que los hijos deben obedecer a sus padres, y el 21 que dice que los padres no deben exasperar a sus hijos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos pedirle obediencia inmediata a nuestros hijos? Porque ese es el deseo nuestro, es que los hijos obedezcan siempre a la primera, pero al mismo tiempo que estamos pidiendo de ellos la obediencia inmediata, no exasperar a nuestros hijos. Es lo que vamos a aprender, cómo vamos a manejar todo esto. En el curso de carácter, estuvimos hablando del carácter de la obediencia y hablamos definiéndola como que debe de ser inmediata, sin desafío, sin queja y completa. Esa es la tipo de obediencia que nosotros debemos de tener de nuestros hijos. Una obediencia inmediata, una obediencia sin desafío, una obediencia sin queja y una obediencia total, completa. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Ahora, parece una tarea muy difícil requerir de un hijo que haga esto que estamos nosotros pidiendo, que sea una obediencia inmediata, completa y todos los puntos que vimos. Por eso es tan importante la sensibilidad y la cautela con que vamos a aplicar nosotros en el proceso de la paternidad, porque si no, podríamos estar exasperando a nuestros hijos. Así de que debemos tener cuidado de cómo aplicamos nuestra autoridad. Un ejemplo que tenemos ahí es precisamente la televisión o un juego de mesa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos evitarnos el sermoneo que les echamos a nuestros hijos, que apaguen la televisión cuando están viendo un programa, si tú eres consciente de que solamente faltan 5 minutos para que termine el programa y que ellos están muy emocionados en la cumbre de la conclusión de ese programa, y de pronto solamente tú entras y dices, bueno, apágala y tienes que obedecerme a la primera inmediatamente y vente para acá. Y no quiere decir que los hijos no te deban obedecer a la primera, pero que nosotros debemos ser sensibles para no exasperar a nuestros hijos cuando podríamos esperar 5 minutos más, o cuando están haciendo un juego de mesa y el juego de mesa está por acabar y nosotros les decimos, ya, dejen el juego de mesa y vénganse inmediatamente. Y son cosas que nosotros vamos a estar trabajando. Exigir obediencia inmediata cuando puedes ser sensible a la situación y al contexto. Si nosotros lo hacemos sin tomar en cuenta el contexto y ser sensibles, va a exasperar al niño innecesariamente, y no tenemos por qué exasperarlo innecesariamente. Ahora, Colosenses 3:20 nos dice, hijos deben obedecer. Colosenses 3:21 nos dice, padres no exasperen. Y estos no son versículos que sean antagónicos, que estén uno contra el otro. Observa esto, el versículo 3:20 donde dice hijos deben obedecer, esta es la norma, esto es lo que nosotros debemos esperar que nuestros hijos hagan. Pero el versículo 3:21 donde dice que los padres no deben exasperar, esta es la cautela que nosotros debemos tener para llevar a nuestros hijos a la norma que esperamos en la vida de ellos. Cuando el versículo 3:21 menciona a los padres que no exasperen a los hijos, no está diciendo desháganse de la norma, que no apliquen la norma, déjenlos que sean como ellos quieren. Simplemente está diciendo ten precaución de cómo pedir que se cumpla la norma. Y eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay precauciones que nosotros debemos tomar. No exasperes a tu hijo innecesariamente en el proceso del entrenamiento. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos para tener una paternidad verdaderamente exitosa. Una paternidad exitosa exige ejercitar correctamente tu autoridad sin exasperar a
a tu hijo. Por ello, si faltan 5 minutos solamente para que el programa de televisión se termine, y si solo faltan unos pocos giros en el tablero o en los dados, y tú lo sabes, oye bien, y tú lo sabes, no tienes que obligarlos a apagar la televisión o guardar al juego de mesa, porque tienes que enseñarte a ser sensible. Pero habrá ocasiones cuando no vas a tener toda la información, y así de que tú llegas, no sabes cómo va el programa, no sabes cuántas jugadas le faltan, y tú no tienes toda la información, y de alguna manera tú tienes que buscar cómo llenar esa falta de conocimiento, o tal vez la falta del contexto, para ser sensibles. ¿Cómo podemos hacer esto? Y usemos una vez más el ejemplo de la televisión. Bueno, resulta que la mamá no estaba enterada de que el programa que estaban viendo estaba a punto de terminar. Así de que, ¿qué podemos hacer? Si la mamá viene, no sabe que está a punto de terminar, y le dice a sus hijos, vayan y lávense las manos porque ya vamos a comer. Como resultado, esto está creando una tensión entre las instrucciones de ella y el cumplimiento de su hijo. Y ahí es donde está el problema. Y sigue esto, por favor, con cuidado. Él puede dejar el programa frustrado, pero obediente. O tal vez se arriesgue a desobedecer a su mamá y gozar los últimos minutos de su programa, del programa de la televisión. Y no tiene que ser necesario esto. Si no tenemos que producir esta tensión si nosotros somos sensibles a la situación. Así de que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar la tensión? Y entonces es donde entra precisamente el proceso de la apelación, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. El tema de la apelación es muy importante porque sin él puede haber un perdedor en situaciones en las cuales no hay ninguna razón para que haya un perdedor. Ahora, si no lo usamos, la obediencia va a dejar a tu hijo en el estado de exasperación, violando el principio de padres no exasperar, y si él se arriesga, está ignorando las instrucciones de mamá y la va a desobedecer, y entonces él va a estar violando el hijos obedecer. Así de que el proceso de apelación llena el vacío de los dos versículos, previniendo la desobediencia e igualmente importante, previniendo la exasperación innecesaria. Así de que en el proceso de apelación que vamos a darte es un concepto de los valores absolutos y que fue usado en muchas ocasiones en la Biblia. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros precisamente en el caso de Daniel, cuando apeló al siervo del rey Nabucodonosor. Si tú recuerdas esta historia, fueron llevados muchos jóvenes a Babilonia. Llegando a Babilonia, fueron dadas órdenes por el rey de que todos tenían que comer todo lo que el rey comía, beber todo lo que el rey vivía, enseñarse en todas las ciencias que estaban acostumbrados los de Babilonia, y ellos tenían que hacerlo para después pasar a ocupar un puesto importante que en alguna región de los judíos o ahí mismo. Ahora, precisamente estaba Daniel y estaban sus 3 amigos. Cuando vino el siervo y le dijo, ustedes tienen que comer la comida esta, ellos de cierta forma dijeron, mira, queremos apelar. Aunque no dijeron queremos apelar, pero es una forma en la que se podía más o menos suponer. Es como cuando estaba Pablo en la cárcel todavía, ahí cerca de Jerusalén o en las inmediaciones, porque la gente quería de alguna manera condenarlo, y cuando él supo que lo querían, le van a poner una trampa, él fue y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ir a Jerusalén o qué es lo que quieres? Y él dijo, apelo al César, apelo a la ley de Roma, que si yo apelo me tienen que llevar allá. Es un proceso que se encuentra en la Escritura. Así de que nosotros encontramos que Daniel apeló al sirviente de Nabucodonosor, y cuando apeló al sirviente de Nabucodonosor le dijo, yo apelo que por favor que no me des el alimento del rey. Dijo, es que no puedo, es una orden que me dieron. Y le dijo, pruébame tan solamente por 10 días. Si después de 10 días nosotros estamos más débiles, con más problemas físicos y todo que los otros, entonces comeremos y haremos lo que tú digas. Cuando vino nuevamente el siervo, encontró que estaban mucho más sanos que los otros, y no solamente eso, sino que eran 10 veces más sabios que todos los demás que se habían apegado y habían seguido las normas del rey. Así de que la apelación es un concepto de los valores absolutos. La apelación tiene un
tiene beneficios. Uno de los beneficios es que el proceso de apelación hace la obediencia atractiva al hijo. Cuando el hijo sabe que puede apelar ante situaciones en las cuales los padres van a estar accesibles y dispuestos a revisar las instrucciones que le dieron, va a ser más atractiva la obediencia de los hijos. Además, de estar removiendo tú el riesgo de la tentación de que sean desobedecidas tus instrucciones. Así de que es muy importante el proceso de la apelación por los beneficios que ella nos da. Otro beneficio que tenemos nosotros es que protege a los hijos de una frustración innecesaria. El hijo puede saber que va a tener la oportunidad de acercarse al padre o a la madre para poder obtener una apelación, para ver si se puede revisar las instrucciones, y él va a tener que aceptar las cosas de mejor manera. Número 3, prepara a tus hijos a tratar correctamente con la autoridad presente y futura. No solo con la autoridad de papá y de mamá, sino con la autoridad en la escuela, en el salón de clases, con el maestro, después con el patrón, etcétera. Le estamos enseñando un método muy bueno para que él pueda verdaderamente desenvolverse en la vida. El otro día yo platicaba con una persona a la que estaba dando consejería, y cuando yo estaba platicando con esta persona le decía: hay un problema en tu vida. El problema en tu vida es que cuando alguien te dice algo que no te gusta, solamente tú te encierras en ti mismo, en ti misma. Pero si tú supieras cómo poder negociar las situaciones, cómo poder obtener lo que tú quieres, lo que sabes que es justo, poder buscarlo, pero no nada más encerrarte y dejar que las cosas pasen por encima de ti y solamente ahí quedarte callado o callada. Y esto es algo que nosotros debemos aprender para el futuro de nuestros hijos. Ellos se van a empezar a enseñar a cómo desarrollar y cómo manejar las diferentes autoridades. Número 4, previene nuestra autoridad, que nuestra autoridad se convierta en una autoridad arbitraria, en una autoridad legalista, en una autoridad en la cual va a lastimar el corazón del niño. Sin el proceso de apelación, sin la aceptación del proceso de la apelación, realmente creemos éticamente que te has alejado de la autoridad bíblica. O sea que es muy importante que si tú quieres ser un padre similar a los conceptos de los valores bíblicos, que tomes muy en cuenta el proceso de apelación. Otro beneficio más es que da la oportunidad a los padres de cambiar su manera de pensar sin el temor de comprometer su autoridad. Esto es muy importante. Sé que si le doy oportunidad a mi hijo de que me haga ver alguna situación que yo no había visto, el contexto o alguna falta de instrucción, me va a evitar que yo tome decisiones con las cuales vamos a decir estoy pisoteando el orgullo, el carácter o la vida de mi hijo. Ahora, una pregunta que siempre surge cuando pienso en cambiar mi decisión es: ¿no estaré enviando al niño un mensaje de que realmente no sabía lo que estaba haciendo y como consecuencia voy a minar toda mi autoridad? Y la respuesta es no, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto alguna vez la película de Pedro Infante, y no me acuerdo cómo se llama esa película, donde siempre el padre decía: es que un padre no puede pedirle perdón a su hijo, es que un padre tiene que esto y aquello. Creo que se llama La Oveja Negra o algo por el estilo esta película, y habla de todo lo que tiene que ver en contra precisamente de lo que es un verdadero proceso de apelación, de que el hijo y el padre están compitiendo por ser alcaldes, y cuando están compitiendo por ser alcaldes gana el hijo y el padre lo avergüenza y todo, y dice: lo estoy avergonzando no como alcalde, pero sí como hijo, porque como hijo va que se límpiame los zapatos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y el otro: sí, apá, sí, apá. Entonces tenemos que tener cuidado con no exasperar innecesariamente a nuestro hijo si vemos que podemos de alguna manera nosotros cambiar nuestra manera de pensar sin el temor de comprometer nuestra autoridad. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de apelación? Y esto es importante: ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Para activar el proceso de apelación debes iniciar una conversación, o el hijo debe iniciar una conversación proveyendo nueva información que tal vez
nosotros no conocíamos, o que a lo mejor él ignora que conocíamos. El trabajo de los padres es escuchar y actuar sobre la nueva información que el hijo nos dé. Una vez que tenemos la nueva información, tu respuesta puede ser sí, no o espérate. No tenemos por qué automáticamente pensar que tenemos que cambiar nuestra decisión. Solamente tenemos la información. Una vez con la información debemos saber ser sabios para nosotros verdaderamente aplicar de una manera correcta lo que sería ahora la orden. Ahora, el proceso de apelación va a traer confianza. Esta es una llave vital en el proceso de instruir al niño y más en la aplicación de la autoridad. Pues el niño va a confiar en que su papá y su mamá van a ser justos, van a ser flexibles, y los padres van a confiar en que su hijo va a venir con nueva información que es verdadera, que es legítima. Esto es importante. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Era un día de lavandería en la casa, y la mamá de los niños, cuando manejaba de regreso de la escuela de traerlos hacia la casa, les dijo lo siguiente: niños, cuando lleguemos a casa quiero que vayan arriba, se cambien su ropa y que ustedes dos bajen y doblen la ropa de la lavandería y después la llevan a su cuarto para acomodarla. Entonces los niños, llegando a casa, hicieron exactamente lo que la mamá les pidió. Pero en ese momento llega papá, y cuando entra a casa le dice: oiga, ¿qué pasó con ustedes? Los botes de la basura todavía están en la calle, y yo les dije que cuando ustedes llegaran de la escuela, una de las cosas que deberían de hacer es meter los botes de la basura. Así de que me han desobedecido. Ahora, aquí estamos viendo que estamos poniendo a los niños ante dos instrucciones. Él se encuentra en medio de un problema porque las dos autoridades están tratando de requerir algo de ellos. Así de que, ¿qué va a suceder? Van a obedecer a uno y van a obedecer al otro, o desobedecer a uno y obedecer al otro. Si el niño conoce el proceso de apelación y provee nueva información, se evitará precisamente caer en este problema. Así de que la forma que hubiera funcionado bien el proceso de apelación en este caso es que mientras que la mamá iba manejando y le daba a sus hijos las instrucciones de lo que tenían que hacer, si ellos hubieran dicho: mamá, ¿podemos apelar? ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Qué es lo que quieres decirme? Es que quiero que sepas que mi papá nos dio la instrucción de que cuando llegáramos, primero recogiéramos los botes de la basura, los guardáramos en su lugar. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Obedecemos a mi papá o te obedecemos a ti? Entonces, la cosa es que aquí la mamá, al tener la nueva información, puede dar nuevas instrucciones o dirigir nuevamente las instrucciones, y pudo haberle dicho: hijos, entonces vayan, recojan los botes de basura. Cuando se desocupan de recoger los botes de basura, entonces empiezan a hacer lo que yo les estoy pidiendo. Así de que con el proceso de apelación, nosotros ponemos en nuestra familia comunicación y armonía que hacen atractiva la obediencia, y eso nos evita que nosotros creemos frustración y que no traiga desesperación en la vida de nuestros niños por tener que obedecer ante a veces situaciones que como padres pedimos de ellos, que pareciera que se contraponen la una a la otra. Ahora, ¿cuáles son las normas de cómo debe funcionar este proceso de apelación, tomando en cuenta el contexto? Y vamos a ver algunas normas. Número 1, el proceso de apelación es solo para niños que son lo suficientemente grandes para entender el concepto y que son caracterizados por obediencia a la primera. El niño que ya está caracterizado a ser obediente a la primera se ha ganado el privilegio de poder hacer uso del proceso de apelación. Niños mayores de 5 años de edad pueden entender estos conceptos rápidamente, pero nosotros necesitamos primero, como ya con condición, pedir obediencia a la primera de nuestros niños. Sin la obediencia a la primera, el
proceso de apelación no tiene ningún sentido, solamente le estamos dando una forma más al hijo por el cual se pueda escapar para no hacer las cosas. Esa es la número 1. Número 2, la apelación debe hacerse al padre o la madre que está dando las instrucciones. Esta es la clave. Si papá está instruyendo al niño, no puede el niño desaparecer misteriosamente de su presencia y aparecer ante la mamá y decirle: mamá, el ogro de la casa, el hombre malo me pidió que hiciera esto. No, nada por el estilo. Si están los dos ahí y el papá se encuentra ahí, entonces papá y mamá están formando un equipo. Tiene que formar un equipo. Puede haber excepciones, como la que mencionamos en el caso de que la mamá estaba manejando hacia la casa, no estaba el papá y los niños solamente dieron instrucciones que la mamá no sabía para que tuviera nueva información. Por eso estaban apelando a la autoridad no presente en ese momento. Así es que esta es la excepción única y exclusivamente. Ahora, otra norma más, la número 3, es que los padres solo deben atender una apelación cuando el niño viene con humildad. Por favor, lo repetimos: humildad. El niño no puede venir con una actitud desafiante a tratar de decir: es que yo quiero apelar, ¿verdad? Eso no es así. La humildad es el espíritu gentil que comunica un reconocimiento del niño, del derecho de los padres y sobre las reglas. Así de que él no puede venir de una actitud totalmente ofensiva hacia los padres, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Norma número 4. La apelación debe de ser hecha una sola vez ante una situación. Así de que le dice: papá, ¿puedo apelar? Sí, a ver qué pasó, hijo. Y da la información que el niño cree que es nueva. Y el papá le dice: no, hijo, está bien, ve, haz la cosa que te dije. No puede volver a decir: papá, ¿puedo apelar? Papá, ¿puedo apelar? Mi papá, ¿puedo apelar? Con el fin de escaparse de la responsabilidad que quiere el niño, que el padre quiere que el niño haga. El niño debe de aprender a hacer lo que fue dicho sin excepción alguna. Y esto pasará cuando el niño aprenda que papá y mamá son confiables y escucharán sus apelaciones de una manera legítima. Norma número 5. Empiece con enseñarle a su hijo a usar la frase ¿puedo apelar? O alguna forma similar que sea más común para tus hijos. Cuando el niño acepta sujetarse a estas palabras, es la señal de aceptación de tu autoridad. Así de que lo más fácil es que el niño lo acostumbres: puedo apelar, y al mismo tiempo significa que estamos a punto de movernos a una relación de confianza especial en la familia. Norma número 6. El proceso de apelación es un privilegio, no un derecho. El proceso de apelación es un privilegio, no una forma de evitar una obligación o salir de la responsabilidad personal. No arruines una norma buena por dejar que tus hijos estén apelando cada decisión o cada instrucción que haces. ¿Cómo debes enseñar este proceso de apelación? Y hay 3 formas simples para hacer estos pasos. Número 1, con esta lección en la mano o con algunas notas de esta lección en la mano, siéntate con tus hijos, trabaja en los principios que quieres que ellos vivan, trabaja en los ejemplos que acabas de escuchar ahorita, trabaja en las normas y enséñalas a tus hijos. Número 2, establece algunos ejemplos que se ajusten a la situación de tu familia. Así de que pueden decirles a los hijos: a ver, hijos, ¿qué va a suceder? Si ustedes están viendo la televisión o jugando un juego de mesa y solo faltan 2 o 3 turnos para acabar, y ahora vamos a suponer que estamos haciendo esto y están a punto de terminar, yo voy a caminar hacia ustedes y les voy a decir como su papá: bueno, guárdenlo. ¿Ustedes qué harán? O sea, practíquenlo con ellos. Norma número 3, o forma de aplicación número 3, ya que los hijos dominan el concepto, pruébales. Deja que las consecuencias naturales de la mala opción refuerce su entrenamiento. Así de que empieza a probarles. Adrede empieza a probar. Están jugando, tú calcula, está observando, ven y diles: guarden por favor su juego. Ay, mamá, que mira que... guárdenlo. Se acabó.
Y vuelves a reforzar. Recuerden que ustedes pudieron haber apelado. Si ustedes hubieran apelado, yo les hubiera dejado. Pero como ustedes no apelaron, la consecuencia natural ahora es que tienen que guardarlo en este momento. Y así háganlo también cuando están viendo televisión o cualquier otra cosa. Deja que las consecuencias naturales trabajen con ellos. Ahora, tenemos una norma número 7. Hay que ser justos y flexibles. Si queremos que el proceso de apelación trabaje efectivamente, los padres deben ser justos y flexibles. Piensa esto. ¿Por qué decir no? Piense, el por qué decir no, ¿acaso hay una buena razón para que no sea sí? Así de que no tenemos que decir no cuando puede ser simple y sencillamente sí. Bueno, hoy hemos llegado a la conclusión de todo el programa de Criando Hijos Maravillosos, precisamente al concluir con esta clase, una clase bastante corta, pero que era muy importante para que nosotros la tomáramos. Yo no sé cuál va a ser el resultado en tu vida. Bueno, yo sé cuál podría ser el resultado en tu vida si tú lo empiezas a practicar de una manera eficaz continuamente en cualquiera una de las situaciones que te encuentres. Pero lo que yo quiero es que de alguna forma tú empieces a repasar esto. Las clases que nosotros hemos dado en este tiempo no son suficientes como para que ya podamos vivir todo aquello que nosotros deberíamos de tener. Una cosa que nosotros debemos hacer en este tiempo es precisamente volver a repasar, ustedes llevan los cursos escritos en papel, llevan las tareas, los tienen en el internet, en audio o en video, para que ustedes estén repasando continuamente estas enseñanzas. Hasta que ustedes no lo hayan repasado 1, 2 o 3 veces, es cuando verdaderamente estos principios van a empezar a hacerse parte de su vida, carne en sus actividades de cada día.